entonces estábamos entrando a la experiencia de esta poeta Rosina Valcárcel. Contempló de cerca la desolación, la tristeza y la angustia que experimentó su familia y muchas otras personas más a causa del exilio, la represión y la persecución. Las influencias de su padre, el poeta y periodista Gustavo Valcárcel, su carácter reaccionario, esto de su carácter reaccionario, supongo yo, por favor, que revise el autor, se refiere al carácter reaccionario de Gustavo Valcárcel o a qué se refiere, ¿no? A ese es Jonathan, sí, Milton. La militancia política y la preocupación social resuenan inevitablemente en algunos de sus versos y poemas. Todas esas emociones intensas y vivencias agitadas, su resignación y la comprensión profunda de lo verdaderamente humano confluyen en el recuerdo de Rosina, a veces de un modo pacífico y sereno, otras veces de un mundo conflictuado, para materializar a través de la escritura su vasta producción poética. O sea que el mundo de la poesía peruana, ¿no?, que aparentemente es un mundo donde no tendría por qué haber muchos conflictos, sin embargo, vemos que es un mundo muy complicado, ¿no? Porque la palabra de los poetas justamente lleva a veces a que muchos de ellos sufran el exilio. Por eso dice, el lenguaje sencillo, los versos, despierta casi al instante la emotividad dormida del lector. Los rasgos simbólicos y temáticos de los poemas están vinculados, gran parte de ellos, con sucesos o hechos acaecidos en la historia de la humanidad. Es interesante, ¿no? Las civilizaciones antiguas, la evolución del hombre, las guerras, revoluciones, con personajes o figuras ilustres que le suscitaron sentimientos de afinidad. Escritores nacionales e internacionales, compositores de música clásica, historiadores y filósofos, Carlos Marx, con los elementos y espacios de la naturaleza, el mar, el cielo, las estaciones y los animales. Asimismo, las personas de su entorno, amigos y demás familiares también fueron piezas claves en el ejercicio y desarrollo de su inspiración. Pero acá en este párrafo, el autor de este texto, creo que es Jonathan, no estoy muy seguro. Sí, es de Jonathan Milton. Sí, bueno, nos da una visión amplia, ¿no?, panorámica, como hemos dicho que debe ocurrir con el crítico respecto al autor, y francamente con esto nos reta, porque él está hablando de una poeta, Rosina Valcárcel, que verdaderamente ha tenido una experiencia de vida extraordinaria, ¿no? Entonces, esa visión sintética la rescatamos. Siempre que tú hagas una crítica, trata de ofrecer una visión sintética, variada, panorámica, local, nacional, internacional, porque finalmente somos todos miembros de una comunidad académica en la que los conocimientos son infinitos, ¿no? Por eso destaco también acá en esta parte de tu ensayo, para conocimiento de todos, porque estoy seguro que no todos conocen a Rosina como tú sí la conoces, ¿no? Dice, los aspectos o rasgos de su trabajo precedente aún perviven en su poética actual, ¿no? O sea, lo pasado con lo presente. El año pasado, o sea, el 2019, Rosina editó y publicó el poemario titulado Venus en la caverna. Qué bonito título, ¿se dan cuenta? Qué poético. Venus en la caverna, poco antes de que se desbordase la grave crisis de salud mundial que nos aqueja. Es decir, como que previó esto de alguna manera, imagínense ustedes. En este conjunto se reúnen 77 poemas que son frutos del trabajo arduo y constante de la autora.
y además pone en evidencia el compromiso de por vida que ella tiene con la escritura. Ese es un escritor, alguien que tiene un compromiso de vida con la escritura, como también yo creo que el crítico, ¿no? Dividido en 6 secciones, el poemario resguarda las nuevas vivencias o encuentros poéticos de Rosina a lo largo de 3 años, ya que su anterior publicación, Versos para colgar en la pared, Horizonte Lima, se dio en 2016. Esto quiere decir que Rosina es una autora prolífica, ¿no? Porque en 2016 publicó Versos para colgar en la pared y el año pasado Versos en la caverna. Ya. Espérate, alguien ha compartido una pantalla. Alguien está escuchando música. Ha compartido una pantalla. Oh, Dios, no se por favor. Ya la desactivaron. Ya. Sí, por favor, están asistiendo a una clase, a un taller de crítica literaria. No les pedimos, ya que la tecnología tiene eso de que puede abrir a todo, en algunos sí, hay una que tener cuidado responsable o un cuidado, sí, pues porque estamos hablando de temas especializados, temas propios de nuestro campo de conocimiento, que es la crítica literaria, y estas aperturas a conciertos y videos, en vez de concentrarnos, nos desconcentran, ¿no? Por eso decía, en Versos de la caverna, que no he tenido oportunidad de leer, sin embargo, por el título, ¿no? Por el título, ya a mí me sugiere mucho, porque tuve oportunidad de ver el año 16 en España una película que justamente aludía a eso, a la famosa, la caverna de Altamira, y lo que se propone en esa película. No podemos escuchar. Ah, ¿no se escucha? ¿No se escucha? Profesor, no se le escucha. ¿No se escucha? ¿Otra vez? A ver. A ver. Tiene apagado su micrófono. A ver, dice conectado. A ver acá. A ver, ¿qué pasó? A ver, un momento, por favor. A ver, ¿qué pasó? Aquí está. Ya está. Y ahora sí te están escuchando. Bueno, entonces, a ver, veamos qué nos dice Rosina Valcárcel en este poemario que, según Profesor, disculpe, no se lo escucha. Ya, a ver. No se escucha, habla un poco más fuerte porque el micrófono Bueno, se está voy a activado. hablar más fuerte. A ver. Ojalá que esto pueda salvar este problema que estamos En la teniendo. pantalla indica que su micrófono está apagado. A ver. A ver, espérame. Debe activar su micrófono. Sí, a ver. Ya está activado. Está activado. Está activado, sí, ya está. Entonces, continuamos. Ahora sí. Ya. Ya, perfecto. Bueno, entonces estamos escuchando a través de la lectura este comentario que se nos hace sobre este importante poemario que se llama Venus en la caverna, ¿no? Rosina siempre se ha caracterizado por su condición de poeta, de mujer, de luchadora, pero en este poema ella parece ofrecerse algo maravilloso, como es una visión amplia de los seres humanos a lo largo de esta historia que en estos precisos momentos está teniendo como una suerte de pandemia. Pareciera que estuviéramos como en las épocas de la caverna, así estamos ahora. Estamos obligados cada uno a estar en una caverna, por eso ustedes están en su caverna, en su casa, y yo estoy en esta otra caverna que es mi casa, y de ahí estamos tratando de comunicarnos. Pero, a ver, a propósito de este
un párrafo que parece interesante, dice: en Venus en la caverna podemos observar el despliegue de un amplio abanico temático, pues como sugiere el título, nos permite recorrer a través de la lectura atenta de sus páginas la historia de la humanidad, desde sus albores míticos hasta toparnos finalmente con la insistente y acuciante actualidad. Miren qué ambiciosa en el buen sentido de la palabra, qué es retadora Rosina Valcárcel realmente, ¿no? De proponerse, darnos una visión del hombre a través de la historia, ¿no? Desde los albores míticos, como dice, hasta toparnos finalmente con la insistente y acuciante actualidad, lo cual revela pues en ella una gran cultura. Bueno, dice, dentro de esta multiplicidad temática, Rosina le concede un espacio a la línea metafísica de los asuntos humanos. Miren qué interesante, a la reflexión sobre la esencia de la vida, de las cosas y a cuestiones relacionadas con las profundidades misteriosas del arcano. Esto lo encontramos, por ejemplo, en poemas como Magia y El silencio y el vendaval. Esta línea asimismo convive con los rasgos de su beta reaccionaria y militante. Bueno, no sé por qué la llama reaccionaria, a mí me choca este término, pero en fin, él lo dice. Los ecos de la herencia paterna se hacen presentes en poemas como Comarca, Carta al Che Guevara y Video, en los que describe, reflexiona y reconoce las consecuencias de la lucha política y social. De manera que para nosotros críticos literarios, por favor, y lo anoto yo también, es un reto leer, a ver esta visión, a ver si nos permite entender este mundo tan complicado en el que vivimos, ¿no? Bueno, dice, el registro lingüístico es sencillo y ligero, propio de la realidad inmediata, ya no es exquisita en ese sentido como ve. No obstante, la familiaridad verbal hallada en los versos se confunde y entremezcla con la extrañeza, con la suspicacia que provocan ciertas categorías o conceptos pertenecientes a una tradición lejana. Y acá cita, ¿no? Onix es como una especie de material, ¿no? Cítara, elemento de la música antigua. Cerúlea, palabra que ya no se usa, vikinga, ¿no? En cuanto a la disposición estructural y topográfica de los versos, la mayor parte de los poemas obedecen a un patrón clásico. Los versos están alineados uno detrás de otro de la izquierda de la hoja. Algunos poemas del conjunto podrían considerarse como prosas poéticas, debido a la extensión en la disposición horizontal y vertical de los versos, pues completan todo el espacio de la hoja a manera de narración. Claro, como sabemos ahora ya no hay esta división, la poesía se hace en verso, la narración en prosa, no. Ahora la poesía puede ser lo que le da la gana, que es lo que hace Borges, ¿no? O lo que hace ahora también Rosina Valcárcel, o lo que harían ustedes también. Sin duda el trabajo reciente de Rosina Valcárcel vuelve a reafirmar el carácter universal y variopinto de su poesía. La confluencia de los rasgos precedentes y actuales en la obra de Rosina permite apreciar de forma nítida y original la riqueza cuantitativa y cualitativa de sus formas verbales, temáticas y simbólicas, construidas no solo para expresar sus vivencias personales o individuales, sino también para revelar a través de esa particularidad experiencia de verdad que involucran a la humanidad en su conjunto. Rosina sigue activa y lo seguirá estando. Este es un trabajo, acá lo señala, lo firma Mayra Busto, de manera que en ese sentido, el aporte que ha hecho Mayra
no solamente ha sido contestar Acá está Mayra. el cuestionario relacionado con Carlos Germán Belli, sino que verdaderamente a mí me ha parecido muy interesante que haya elegido a Rosina Balcarce, sobre todo en este libro que voy a tratar de buscarlo, leerlo, Venus en la caverna. Qué linda forma de pues ponerle un nombre a la poesía, ¿no? Así que estos son los dos aportes que Mayra ha hecho a esta clase de crítica literaria, que está mostrando su riqueza cultural, ¿no? Es decir, el conocimiento que tiene, no solo de los poetas, ojo, los lee, los sabe leer bien, los sabe interpretar bien, sino además el conocimiento de la crítica literaria, de las categorías, los ejemplos. Así que felicitamos a Mayra Bustíos una vez más por este aporte. Después de este material, no sé si hay otro, bueno, vamos a ver si ahora acá hay otro trabajo, ¿sí? El primero es de Mayra y el Word es de Jonathan. Pero mira, en este que acabo de leer... Ese es de Mayra, ¿no es cierto? Sí. Ese es el de Mayra, claro, ese es el de Mayra. Y Es el de acá Mayra, está el del señor Jonathan, no sé qué. Sí. Minaya, Jonathan Minaya. Minaya. Esta es la tarea de él. Ya. Vamos a leerla también. Ahí está. ¿No? Sí. Vamos a Ese ver es Jonathan Minaya. cómo argumenta Minaya, ¿no? Minaya. Cabe considerar el breve texto de Oscar Hahn sobre la poesía de Carlos Germán Belli como un ejemplo de crítica literaria. Sí, porque no es una simple descripción de sus poemas, sino que Oscar Hahn analiza el lenguaje que usa Belli de manera profunda y ordenada, identificando las causas de los análisis a los que llega y que son fundamentales para entender la naturaleza de ese lenguaje artificial y el otro actual, y la significación del por qué las usa y cómo las comprende el lector, ¿no? Entonces, es un punto de vista más sintético, pero está señalando que efectivamente la crítica literaria es un conocimiento especializado, ¿no? Que es el que ustedes están exponiendo en estas ideas. Le ha brindado algunos conocimientos pertinentes y útiles acerca del autor Carlos Germán Belli, cuya poesía comenta. La primera es el uso, contesta Jonathan, dice, la primera es el uso que hace Carlos Germán Belli de dos lenguajes, el arcaico y el actual, ¿no? Y ahí está el aporte, como se ha señalado. Incluso vanguardistas como Plexiglas, hada cibernética, supersónico. Es verdad, él mezcla el pasado legendario del que habla Rosina en la caverna con el mundo de la caverna actual, ¿no? De la caverna virtual en la que estamos ahora. La segunda es la configuración de un tercer orden, el sentido que se abre en la confluencia entre el refugio en un lenguaje renacentista pastoril para escapar de la opresión de su mundo, ¿no? Eso es lo que llamaríamos una suerte de, claro, de opción, es decir, en este mundo en el que estoy en peligro, pues mediante la poesía me voy al pasado, ¿no? Que es lo que parece ser que también intenta hacer en este caso Carlos Germán. Bueno, dice, y el lenguaje que se hace visible porque lo afecta al presente. La tercera es reveladora, pues da razón del porqué de un lenguaje arcaico y artificial. Puede ser percibido por el lector como natural. Y la razón es que no está por gusto, sino que ocupa un lugar imprescindible para la percepción y significación del poema Papá, Mamá, pues como dice Oscar Hahn, el autor resuelve refugiarse en un sistema poético que justamente por estar codificado desde hace siglos le ofrece la ilusoria seguridad de pertenecer a un orden inmutable, a una edad dorada de la palabra, una edad
dorada de la palabra y de la existencia humana. La cuarta es el resumen y principal motivo de la crítica de Hahn. El presente del autor es la causa por la cual el lenguaje actual aparece como una mala conciencia, ¿no? Es cierto eso, esa referencia, arremetiendo contra la única esperanza para escapar de ella, que es vivir dentro de un lenguaje inmortal, noble, lejos de la realidad, ¿no? Por último, Hahn afirma que la poesía de Bailey es posmoderna por sus hibridaciones. Eso es verdad, ¿no? Por esa mezcla, por sus hibridaciones y pastiches, y creo que se podría ahondar más en esta afirmación, pues podría ser por la mezcla y los plagios que se hacen en el arte posmoderno, pero habría que tomar en cuenta también las motivaciones, los fines, es decir, su significación. Creo que es importante esa afirmación, Jonathan, porque, claro, un poeta puede hacer lo que le da la gana. El asunto es que lo haga bien, que lo haga creativamente y que no engañe al autor o que no trate de, diríamos, de asumir una actitud soberbia, ¿no? Me acuerdo yo de una generación del siglo XX, del siglo anterior, surgió un grupo de poetas, no voy a mencionar su nombre, que se creían pues lo máximo, ¿no? Lo más extraordinario. Para ellos, aparte de Vallejo y de algún otro poeta, los demás no servían para nada, ¿no? Y el tiempo, que es el mejor crítico literario, ha demostrado que esa generación tan retadora no le ha llegado ni a la mitad de la rodilla a la generación del 50. Así que hay que tener mucho cuidado con los elementos que uno emplea. Uno puede emplear todos los elementos, puede innovar, eso es algo propio de la poesía, del arte, ¿no? Pero al mismo tiempo conocer la tradición. Frente a esta pregunta, a ver qué nos dice Jonathan. ¿Qué recursos argumentativos y retóricos le parecen relevantes para una mejor comprensión de su propuesta crítica? Dice, no empieza de frente con el problema, sino con la comparación con otros autores y poniendo énfasis en su peculiaridad, lo que hace que el lector se interese más en este poeta. Y en esto comparte similitud con la crítica periodística que trata de realzar al autor que presenta. También usa un lenguaje actual y poético como naif, belicosamente. Eso de belicosamente es toda una creatividad, ¿eh? Porque es como decir una paradoja, ¿no? Porque belli, como he dicho, en el sentido lingüístico, etimológico, belli es conflicto, es guerra. Pero no es ese el caso, pues, de Carlos Germán, que es todo lo contrario de un hombre bélico. Pero bueno, aquí también Oscar Hahn alude a ese concepto, ¿no? Retaguardias, fantasmas de carne y hueso, que no es retorizada como la que usa Belli y tampoco como se suele usar en un lenguaje académico, pero su retórica, al ser libre y directa, condensa y explica bien lo que quiere decir. Se vale de muchos sinónimos y adjetivos para nombrar el código poético que proviene de la poesía pastoril y manierista. Le llama retórica muerta de la poesía española, antigua poesía pastoril. Además, lo que más importa está en las últimas líneas de cada premisa, el predicado, el sujeto y la aclaración que va entre comas y paréntesis, forman el alargue, el piso antes que caiga o se eleve la afirmación final, que es la interpretación del autor, lo nuevo, y lo hace de una manera agradable de leer. La base de sus argumentaciones viene de las palabras que usa Belli en sus dos lenguajes, anfriso, tirsis, hasta las cachas. Usa además aquí la cita de un poema de Belli, ¿no? Papá, mamá, para demostrar sus afirmaciones. Se vale y critica el cepo metafísico
que Mario Benedetti asignó a la poesía del autor que trata. Y por último, se vale de las características formales de la poesía de Belli para designarla como expresión nítida y original de la posmodernidad, ¿no? Acá tenemos una respuesta al título. A ver, ¿cómo ha analizado este título tan curioso, creado por un crítico sobre un poeta? ¿Cómo analiza el título del texto crítico de Hahn en relación con el punto de vista y evaluación que expone en el texto que usted ha leído con atención? Carlos Germán Belli es el rico amanuense del Perú, según la RAE es uno, no el masculino, masculino y femenino, persona que tiene proficio de escribir a mano, copiando o poniendo en limpio escritos ajenos o escribiendo lo que se le dicta. Según esta definición, Belli copia un copio poético arcaico que no le pertenece, pero que lo hace reflejando la riquísima expresión de los desposeídos que claman mientras sueñan con un mundo mejor. Aunque más al final le refiere como pobre amanuense del Perú, creo que tiene que ver con los otros significados de pobre, no en la calidad de su poesía como se refiere, como cuando le dice rico, sino en la pobreza económica y el sufrimiento que padece al sufrir los acosos del presente, ¿no? Bueno, ahí se relea el texto y busque el significado de aquellos términos cuyo sentido dificulta la comprensión del texto. ¿A qué obedece este tipo de léxico? Pastorales, sagales, mayorales, bucólicos, híbrido, cibernética, supersónico, plexiglas, manierismo barroco, etc. Bueno, dice, mientras que pastorales, sagales y mayorales se refieren a palabras que aluden a un mundo bucólico de lo rural, lejos de la sociedad, de la ciudad, de la realidad, cibernética, supersónico, plexiglas, son palabras que se crearon para designar los grandes adelantos de la civilización moderna, la realidad, el presente. Por otro lado, híbrido, manierismo barroco, son palabras que usa el autor de la crítica para interpretar los dos códigos poéticos que usa el autor de Oada Cibernética. Bueno, esta creo que es la pregunta final. Vamos a ver qué señala con respecto a ella nuestro querido alumno. Dice, ¿en qué caso específico? Fíjese que Mayra ha hecho su propuesta, Rosina Valcárcel. Vamos a ver qué dice nuestro querido amigo. ¿En qué caso específico de alguna obra de la poesía peruana o en lengua española cree usted que la propuesta de Hahn es válida para hacer una crítica equivalente o similar? Si a partir de esta estrategia de Hahn usted puede plantear un equivalente, envíela, ¿no? Es decir, Hahn ha elegido ha hecho una crítica académica de un tipo de poesía difícil, a su vez Mayra Bustíos ha hablado de Rosina Valcárcel como otro ejemplo en el que también se podía ver en Rosina este contraste entre lo moderno y lo antiguo, y creo que estos tiempos que estamos viviendo en realidad se prestan para esto que estamos disfrutando, porque estamos viviendo en un mundo que es una mezcla de lo caótico, de la época en que los seres humanos corríamos asustados, ¿no? Y por otra parte de una tecnología pues, que nos permite estar comentando estas obras que pareciera ser que nada tienen que ver con la realidad, pero que no resultan así, ¿no? Me parece que nuestro querido Jonathan no ha pensado todavía en un ejemplo específico, no propone ningún autor, ¿no? Y su cuestionario no señala, digamos, otro caso como si lo ha hecho el de Mayra. No sé si yo no
No hay otro. No hay otros, son Ya. los únicos dos que han Que subido han la enviado tarea. hasta el momento, Sí, hasta el ¿no? momento son los únicos dos. Sí. Ya sí, diles sí. que a partir de la próxima Sí, semana sí. tienen que enviar porque ahí sí ya se va a calificar, Sí, ¿no? sí, ya la próxima semana. Estos trabajos que ha enviado Mayra, que ha enviado Jonathan, van a tener también su peso de evaluación, pero ya por favor, ya tenemos tareas pendientes para la próxima clase que hoy día incluso les hemos enviado un breviario y la crítica literaria. Así es. Además tienen el poema famoso de Alejandro Romualdo, así que por favor para la próxima reunión, ¿no? Que es la del jueves, ahí vamos a ver estos términos. Claro, ¿ya? acá Mayra dice que Rosina evoca, ¿no? Es reaccionaria, ¿no? Sí, pues, No sí. es reaccionaria, sino revolucionaria. Revolucionaria, Claro. ¿no? Sí. Ella es revolucionaria, pero él le dice Definitivamente. reaccionaria. Claro, él le dice reaccionaria, Sí. por eso es que Mayra le está diciendo la aclaración. Claro. Yo creo que, bueno, ha habido sí, pues a veces, es decir, en mi época era muy claro decir quién era reaccionario y quién era revolucionario, pero me parece que ahora los términos, Les voy a poner acá que no olviden subir el cuestionario ujú, porque a partir del 1 de junio se tiene que calificar. comentario se va a calificar. Así es, a partir del 1 de junio se ingresan todas las Sí, notas. entonces hoy hemos tenido oportunidad de escucharlos a ustedes, porque de eso se trata, y en general, como le digo, cuidar más en el caso particular del último expositor, Ajá, que es cuidar Minaya, ¿no un es poquito más cierto? el lenguaje, ya, porque recuerde que el crítico también está obligado a ganarse la simpatía del lector, ¿no? Y por eso quizá usted deja esta pregunta. Yo le he planteado esta última pregunta como un reto. A ver, vea dentro de su interés, Jonathan, si hay algún poeta o un narrador o algún caso en el cual usted pueda ver como otro autor también, y le voy a dar un ejemplo, en el siglo XIX, un autor ecuatoriano, ¿ya? Siglo XIX, sí. Escribió un libro, este libro está publicado. El libro se llama Capítulos que se le olvidaron a Cervantes. ¿Y qué hizo él ahí? Escribir supuestos capítulos que Cervantes no habría escrito, ¿no? Claro, estaba escribiéndolos, estaba imitando el lenguaje de Cervantes, pero era evidente que estaba escribiendo desde otra época, ¿no? Entonces, ejemplos como esos, yo creo que abundan, ¿no? Hay muchos otros escritores que han optado por esa combinación de temas, esa combinación. Mira para esa cámara de la computadora porque ¿No? ellos te están viendo ahí. Claro, entonces, incluso para los que todavía no han contestado el cuestionario, ya ven ustedes que la literatura es un universo infinito, así que se me ha ocurrido esta propuesta porque mediante las comparaciones, ¿no? Uno puede ir haciendo descubrimientos. Por ejemplo, a mí me ha interesado muchísimo eso de Rosina Valcárcel, no lo he leído con tanto detalle, pero esa propuesta que está haciendo ella realmente me parece sensacional, digna de este tiempo, de este fin de década y comienzo de la siguiente década, ¿no? Y bueno, deseamos que ustedes pues les vaya mejor en esta década, ¿no? Sí.